Ya. A ver. Bueno, ya vamos a empezar con la última parte del laboratorio, que es la modelación de elementos finitos por medio de SAP. Entonces, antes de empezar a trabajar en el SAP, hay que tener un concepto base para poder saber lo que estamos haciendo. Entonces, yo sé que esta presentación ya la habíamos hecho, por eso no la... Bien, y esto sería así. Ya, entonces, estamos acá. ¿Qué son los elementos finitos? Los elementos finitos son pequeñas dimensiones de una cierta placa, pensando en acero, ¿ya? Porque obviamente el concepto es aplicable a cualquier material, pero pensando en acero son pequeños elementos que van a representar los espesores de las placas que conforman la estructura que queramos, un perfil, un atenuador, una placa, lo que sea. Estos elementos finitos, mientras más pequeños sean, más consumo computacional nos va a requerir el modelo y más pesado se va a hacer y a veces hasta inmanejable. Entonces, lo que nosotros buscamos es definir o modelar la deformación de una estructura, de una parte de una estructura, de un elemento, por medio de pequeños pedacitos de elementos, interconectados entre ellos para que se puedan traspasar las cargas, ¿ya? Las fuerzas se van a aplicar en un punto, internamente por los conceptos de esfuerzo van a fluir por todos los mantos, elementos que conforman la estructura, para pasarla a los pernos y de los pernos a la otra parte de la estructura. El tamaño de elemento finito es un tema por sí. De hecho, los resultados que se obtienen dependen de un análisis de malla. No es alcance de este curso, no es alcance del contenido del pregrado, eso se estudia en el Magíster, por ejemplo, ¿ya? Ahí hay cursos de elementos finitos. Pero sí nosotros lo vamos a hacer a nivel de usuarios. Entonces, nosotros tenemos dos limitaciones. Una, a veces, que son las dimensiones que requerimos, y la otra es la herramienta que tenemos. No todos los computadores son buenos, son más o menos. De hecho, yo me demoré ahora porque estaba descargando una cuestión y el internet era a pila. ¿Ya? A cuerda, ni siquiera a pila. Entonces, la verdad es que ahí descargando al final tuve que sacar los archivos que estaba y es lenta la cosa. Bueno, eso no va a limitar. Dentro del software, ya nosotros vamos a definir dentro de las secciones lo que llamamos área de sección. ¿Ya? Definimos tipo frame, que eran los perfiles, ¿ya? Dijimos que los tensores, que son los elementos que trabajan pre o post tensado, los cables, y después vienen las áreas. Las áreas, dentro de ellas, pueden ser del tipo shell, tipo plate o tipo membrana, dependiendo del tipo de análisis o de esfuerzos internos que vamos a considerar. ¿Ya? El tipo shell puede ser de pequeño o grande espesor. Por lo mismo, mientras más grueso sea una placa, pensando en acero, los esfuerzos internos en ella son distintos. Si uno quiere analizar, por ejemplo, una membrana, que sería una especie de un envase, una lata de aluminio, por ejemplo, es sumamente delgada, es un tarro de leche condensada, ¿ya? Pero funciona porque todos los esfuerzos se distribuyen en ello, la presión que ejerce la leche sobre el envase lo permite mantener contenido, ¿ya? Entonces, la distribución de esfuerzo en una pequeña pared son muy distintos que si eso lo hiciéramos más grueso. Y por ende, los resultados y lo que nosotros queremos buscar son según los análisis. Nosotros también, mientras más variables tengamos, más consumo requiere. Cada elemento finito tiene una información de esfuerzos en todos los sentidos, y eso es lo que vamos a ir viendo, que es lo que vamos a conocer como el tensor de esfuerzos, ¿ya?
Nosotros ya hemos hablado algo de los esfuerzos en el curso, en la clase, en la cátedra. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a ver lo que es el tensor de esfuerzos, que son todos los esfuerzos actuando con un elemento diferencial de volumen. ¿Ya? Entonces acá están los distintos tratamientos, lo vamos a ir viendo cómo va a ir trabajando cada uno de ellos, la diferencia entre uno y el otro. Para ello nosotros vamos a trabajar con lo que se entiende como pared delgada. Pared delgada se refiere a que todo elemento cuya relación del lado largo versus el espesor sea menor a 10. Si es menor a 10, se habla de pared delgada. ¿Ya? Cuando la pared delgada se expresa la deformación debido al corte, porque el corte en la pared no se alcanza a desarrollar. Cuando es gruesa, este se presenta. ¿Ya? Y esos son los tipos de check. Después tenemos, en las placas tenemos elementos con rigidez flexural, es decir, permiten trabajar fuera del plano con la flexión. ¿Ya? Por lo que se genera un momento interno y las placas pueden ser también delgadas o gruesas, es decir, podemos despreciar los esfuerzos de corte o no. Y en la membrana son elementos con rigideces contenidas en el plano. ¿Ya? O son delgadas, solamente van con fuerzas a nivel superficial. Esas son las tres diferencias entre lo que es shell, placa y membrana. Nosotros vamos a modelar esto, es esa pieza que vemos ahí, que es una placa para tomar un cable para poder subir con seguridad una escalera. Estas escaleras son escaleras verticales que sirven para subir, digamos, distancias verticales, valga la redundancia, pero en este caso se usa, por ejemplo, para subir una estructura autosoportada, una torre. ¿Ya? Donde abajo se coloca esta pieza, arriba también se coloca la pieza a lo largo de la escalera, y uno se va amarrando con un sistema de seguridad, que se coloca un cable, y ese sistema de seguridad, a la medida en que yo voy subiendo, va trabajando, pero a la medida que yo voy a caerme, es como si el cinturón de seguridad me traba. ¿Ya? Entonces si yo me dejo caer en caída libre, voy a tener un pequeño desplazamiento antes que se trabe, igual que el cinturón de seguridad. ¿Ya? Si yo me muevo suave, el cinturón funciona, pero le pego un tascazo y ahí me pega el tirón. ¿Ya? Entonces, estos son sistemas de seguridad para evitar las caídas propiamente tal. En el modelo, nosotros tenemos que obtener elementos finitos, que son los que van a representar tanto la oreja, que es esta que está en azul, con la placa, que es la pieza que lo toma. Tenemos perforaciones en la oreja y apoyos en las perforaciones ranuradas que tenemos abajo y arriba, que son las que se van a colocar por medio de un pernout en los peldaños de la escalera. Entonces, la aplicación de esta placa es esta. Geométricamente es bastante simple. ¿Ya? Son dos placas, una perpendicular a la otra, con ciertos detalles que nos van a permitir ir armando los elementos, pero hay que tener cuidado. Y esto es sumamente importante porque en SAP los elementos finitos, para que trabajen, tienen que estar conectados. A diferencia de otros programas, como por ejemplo ANSYS, que trabaja con un concepto que se llama contacto, basta que yo le diga que esta placa con esa están en contacto para que traspasen la información. En el SAP no ocurre eso. Se hace a través de matrices de rigidez. Y esas matrices tienen que tener, por ende, nodos conectados. Entonces, si esta placa no la hubiese tenido conectada en cada uno de estos puntos, la información de la placa azul no la recibe la placa roja y viceversa. Cada uno anda por su lado. Y ese ejercicio lo vamos a hacer, porque es sumamente importante darnos cuenta de eso. ¿Ya? De hecho, aquí uno logra apreciar, ¿ya? Ahí uno le coloca las cargas, y si uno no las conecta, esta placa se va a ir al infinito y más allá. Y esto se va a generar lo que se conoce como penetración, porque tengo una placa acá, tengo la otra, pero la otra como que atraviesa la otra, porque no están conectadas. Así de simple. El hecho de conectarlas, ya todo el nivel de esfuerzo se va a transmitir. Y ahí va a haber continuidad. Ahí tenemos justamente, ¿ya?, la deformada y los traspasos de desplazamiento. ¿Cuál es el concepto de elemento finito? En un sólido como este, nosotros vamos a sacar un diferencial de volumen, ¿ya?, cuyas dimensiones van a ser de X, de Y y de Z. En ese cubo dimensional, o tridimensional, tenemos esfuerzos normales y de corte en cada uno de los planos. En la mecánica,
desde el punto de vista mecánico, de la estudio de la mecánica, se definen los ejes principales 1, 2, 3 que están en torno al cubo. Se tienen los ejes globales X1, X2, X3. Y la cantidad de fuerzas que actúan en este volumen, que nosotros hemos sacado un diferencial que tenemos acá. El esfuerzo 1,1 es el esfuerzo que va paralelo al eje X1. El esfuerzo normal 2,2 va paralelo al X2 y el 3,3 al eje 3. Son normales porque son perpendiculares a las caras. ¿Ya? Y por eso se llaman esfuerzos normales porque, como dijimos, y nosotros hablamos de esfuerzos normales en tracción, en flexión, en la clase pasada, son siempre perpendiculares a la sección transversal. En este caso son perpendiculares a cada una de las caras que tiene este diferencial de volumen. Y los esfuerzos de corte, que son los esfuerzos que están contenidos en cada plano, van a ir con respecto al eje 1,2, 1,3. En el plano que tenemos aquí, que es el plano 2,3. ¿Por qué? Porque el 1,1 es el perpendicular a ese plano. ¿Ya? En el plano 1,3, es este, el eje perpendicular es el X2. Por lo tanto, el esfuerzo ahora es 2,1. 2, porque es el plano, 1 hacia dónde va. Y el 2,3 lo mismo. El 1,2 y el 2,1 son iguales, porque están en equilibrio. Y lo mismo pasa con el 3,2 y el 2,3. Entonces, este volumen me permite matemáticamente expresarlo a través de un concepto que es el concepto de los tensores. No creo que lo hayan escuchado hablar porque no es una álgebra que se vea en el pregrado. Dentro del magíster, si los que sigan en el magíster lo van a ver porque sí hay que verlo en lo que se explica el comportamiento de la mecánica del continuum. Todos los materiales son continuos y como queremos modelarlos continuamente para entender y verla de forma punto a punto, hay toda una herramienta matemática, que son los tensores, que nacen cuando las matrices mueren. Así, esto yo lo digo yo, a nivel usuario. Yo no soy, ojalá que no me escuchen el profesor Guzmán y el profesor Pina, porque van a enfadar conmigo. ¿Ya? Pero en realidad, uno sabe que en las matrices, si uno tiene una matriz de m por n, para multiplicarla por otra matriz, ¿qué tiene que ocurrir con la matriz que quiero multiplicar? Tiene que tener n por n, ¿cierto? Es decir, estos dos tienen que ser iguales. Porque si son distintos, ¿qué hacen? Sí. Dice, bueno, no puedo trabajar. No hay operación. Bueno, los tensores dicen, yo tengo una puerta acá al lado y aquí entra un mundo de la álgebra tensorial. Porque se puede abrir. Los tensores no son matrices. Se expresan como matrices. Pero la matriz es una herramienta que nos permite juntar varias operaciones de números entre ellos. Bueno, los tensores es lo mismo. ¿Ya? Entonces, estos cuando son distintos, entonces ahí puedo operar con los tensores. Sale toda una álgebra, hasta la suma, la multiplicación, pero hay otras operaciones como la diada, la invariante y otras condiciones más que son adicionales y que es todo un mundo de álgebra que en tal caso no vale la pena. ¿Ya? El tensor que vamos a ver, que es el tensor de esfuerzos de Cauchy, ¿ya? Que es el que tenemos acá y que se expresa como una matriz de 3×3 dependiendo del material constitutivo, dependiendo del tensor constitutivo del material, mejor dicho, este tensor puede ser de distintas dimensiones, ¿ya? Pero en este caso el que nosotros vemos es un 3×3, que si lo expresamos desde el punto de vista de los ejes principales es un 2,3. Si lo expresamos en términos de los ejes geométricos, X y Z, X, Y y Z. Y si lo expresamos en términos de esfuerzos, tenemos esfuerzos normales, sigma, y esfuerzos de corte tau. También orientado en torno a los ejes geométricos X y Z. ¿Ya? Es el mismo tensor expresado con distinta nomenclatura. Lo que sí esta que ya la que nosotros más manejamos y entendemos a nivel de la mecánica, aquí nos expresa los esfuerzos normales y los esfuerzos de corte en cada plano. Esto es un tensor simétrico. ¿Por qué? Porque dijimos que el esfuerzo XY es igual que el esfuerzo IX.
¿Ya? Y así sucesivamente con los otros. Ahora, cuando yo quiero calcular esfuerzos, porque estoy aplicándole una fuerza a esta placa, esto es una placa, yo le aplico una fuerza, y esta fuerza, dijimos, se distribuye a lo largo de todo este elemento por esfuerzo. El esfuerzo es el flujo de la fuerza como se traslada de un punto al otro. Luego, ¿cuál esfuerzo yo tengo que considerar de todo estos esfuerzos? Todos son esfuerzos. Todos tienen unidades de Newton partido por metro cuadrado. Pero si yo estoy calculando una fuerza, yo me paro aquí y le genero flexión a esta mesa en la placa superior, ¿qué esfuerzo considero? ¿El esfuerzo normal? ¿A qué eje? ¿Al del espesor? ¿Al que va perpendicular a donde yo me apoyo? ¿A los esfuerzos de corte? ¿O a un conjunto de estos esfuerzos? ¿Ah? A un todo. ¿Pero cómo? ¿Cómo los junto? ¿Los sumo, los resto, les saco la determinante? No sé, inventemos alguna... Bueno, ahí los mecánicos tienen varias formas, ¿ya? Pero la más utilizada en el mundo son los esfuerzos de von Mises. ¿Lo han escuchado? Ya. ¿Qué dijo el señor von Mises? Dijo, yo tengo todos estos esfuerzos, pero tengo que usar un equivalente, un esfuerzo equivalente que de alguna manera combine esto y yo lo compare con la capacidad del material. ¿Cuál es la capacidad del material? Lo hemos conversado. ¿Cuál es la capacidad del material? En acero, estamos hablando de acero. No les puedo preguntar por la capacidad de la madera. Por ejemplo, si lo estoy traccionando, tengo ¿cuántos estados límites en tracción? ¿Estados límites? ¿Cuáles? Fluencia y fractura. Por lo tanto, este está asociado a quién y este a quién. ¿Ya? El FU. ¿Cuáles son las capacidades entonces? No, esa es la calidad. La capacidad del FY o el FU según el estado límite que estemos analizando. ¿Ya? Entonces, si después vemos compresión, esta va a estar asociada a un esfuerzo crítico. ¿Qué va a ser el esfuerzo crítico? ¿Qué sabemos del esfuerzo crítico? Es menor o igual a... Hicimos un gráfico, estoy pasando materia. Dijimos, hay un gráfico que depende del lambda y depende... ¿Ah? Y esto era algo así, ¿no? Y esto era el FY, esto era pandeo inelástico y esto era pandeo elástico. Y esto era influencia por compresión. Entonces, el esfuerzo crítico, a lo más, es FY. Bueno. Y en flexión, que lo vimos en la clase reciente. ¿Cuál es el máximo esfuerzo que puede tener el material? ¿A qué valor máximo puede llegar? Incluso vimos unos diagramas de esfuerzo. Dijimos que los diagramas eran lineales y que cuando empiezan a aumentar los esfuerzos a un valor mayor a la capacidad, ¿qué le pasa a ese diagrama? Hasta llegar a un valor límite que era el plástico. ¿Vimos toda esa transición? Estoy loco. No, si lo vimos. Lo seguro. Están haciendo burro. Si no se acuerdan, entonces dijimos que sacábamos esto así. Y usamos un rectángulo y lo puse al lado derecho. También volaba la pizarra y hicimos el ejercicio. Y demostramos que el Z era B por H cuadrado partido por 4.
Incluso dijimos que el Z en un caso rectangular era 1,5 veces el S. Pero eso son fórmulas, me interesan los conceptos, que ya lo aprendimos, ya lo vimos, ya en materia pasada. Entonces, ¿qué pasa de aquí a allá? ¿Cómo es este esfuerzo? O este diagrama de esfuerzo. ¿Qué pasa si yo le quito la carga, en este caso de flexión? ¿Qué pasa? Vuelve a su... Por lo tanto, ¿cómo es el esfuerzo? Elástico. Elástico. Esto es elástico. ¿Y este de acá? Elástico. Elástico. Este se hace con S y este se hace con Z. Pero ¿cuánto es este valor? ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es ese esfuerzo máximo? Y es la pregunta que le estoy diciendo acá. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué le está pasando a las fibras aquí? ¿Ah? Dígalo, está bien lo que dijo. No sé quién lo dijo, pero lo dijo. ¿Ah? Por lo tanto, ¿cuál va a ser el límite? ¿Ah? El FY. El límite de FY es el límite de fluencia. La fibra, lo máximo que pueden llegar a un valor es a FY. ¿Ya? Todo esto es concepto. Todo esto, tracción, compresión y esta flexión, son esfuerzos de qué tipo? ¿Qué esfuerzo producen? Lo tratamos con una letra. ¿Cuál era esa letra? ¿Eran sigma o eran tau? ¿Ah? ¿Pero el esfuerzo axial de qué tipo es? ¿Qué letra usábamos para definir el esfuerzo axial? Síganlo. Esfuerzos normales. Normales, por lo tanto la letra es sigma. ¿Ya? Todos estos sigmas son esfuerzos normales. Todos estos que están acá son esfuerzos normales. Por lo tanto, todos estos están en esta diagonal. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la capacidad al corte del acero? Es algo del FY. Y ese algo es el 60% del FY. La capacidad al corte del acero es 0,6 FY. Por lo tanto, todos estos esfuerzos de corte, que vienen del análisis estructural, vienen de la respuesta de la estructura, cuando las comparemos con su capacidad, van a estar limitados a 0,6 FY. Entonces, nunca más se les puede olvidar que los esfuerzos normales están limitados a lo más al FY en caso de fluencia y al FU en caso de transmutancia. ¿Ya? Y los esfuerzos de corte a 0,6 FY. ¿Ya? Bueno, y como dijo el señor von Mises, estos son números de esfuerzos que se generan en un volumen. Y yo los tengo que comparar como un número tanto con las capacidades que tiene mi material. Entonces, si yo estoy diseñando a flexión, yo lo tengo que comparar con el FY. Estoy diseñando a corte, lo tengo que diseñar con el 0,6 FY. Así lo voy a ir comparando. Y eso es lo que dijo el señor von Mises. Así yo combino cada uno de esos términos de la del tensor. ¿Ya? Los esfuerzos normales al cuadrado y los productos de esfuerzos normales más 3 veces los productos de los cortes al cuadrado. ¿Cuándo quiero calcular la forma genérica? Esta es la expresión general. ¿Qué pasa cuando trabajo con respecto a ejes principales y desprecio los cortes? Me quedo con eso. Cuando quiero trabajar con vigas que tienen normal en un solo sentido y corte en un sentido, se reduce a esto. Y cuando quiero trabajar con placas que se producen esfuerzos normales en el plano de la placa y un corte en la placa si es que es gruesa, esa es la expresión. ¿Ya? Entonces, el programa que nosotros vamos a trabajar nos va a entregar estos resultados. Los esfuerzos de von Mises. Von Mises nos entrega un esfuerzo físico, porque es una magnitud escalar. Estos tensores son tensores, no son números.
tienen dimensiones. Esto es un tensor de 3×3. ¿Ya? Y nosotros vamos a sacar un valor escalar de 1 por 1. O lo que diría alguien un tensor de 1 por 1. ¿Ya? Entonces, estos, que son esfuerzos equivalentes de 2 meses. Hay otro viejo que se llama Presta, algo así, no sé. Él también tiene sus presiones y los mecánicos se entretienen con eso. Nosotros en acero trabajamos con von Mises. ¿Ok? Entonces, dicho esto, pensé que yo había hecho esta presentación ya. Vamos a hacer este problema. Yo ya le había dicho. Este es el documento, ¿ya?, que yo entregué como memoria cuando me quiero hacer este análisis. Como todo problema, es importante nosotros tenemos que saber qué cosa. Cuando nos traigan un problema, ¿qué es lo que tenemos que saber? ¿Ah? Díganlo con vueltas, que no escucho, no sé ni quién habla. Díganlo. ¿De qué se trata el problema? Ya. Entender el problema. Es que es fundamental. Para darle solución a algo, saber cuál es lo que me está creando el problema. ¿Ya? Entonces, primero entender la problemática. ¿Cuál es la problemática acá? Voy a borrar todo esto porque ya me dice. ¿Cuál es la problemática? Diseñar una placa tal que soporte la caída de una persona. Mientras estamos jugando con agua, se corta la placa y ahí queda la persona. Para que ustedes sepan, cualquier trabajo sobre 1,5 metros, hoy día creo que 1,2 metros incluso, es considerado trabajo en altura. Es decir, yo si me quiero parar a cambiar la ampolleta del proyector, es un trabajo en altura y tengo que tener todo un sistema de seguridad. Que lo hagamos o no lo hagamos, otro tema. Pero en la práctica industrial se tiene que cumplir con todos los sistemas de seguridad. Cualquier trabajo sobre 1,20 metros, porque antes era 1,5 metros, pero lo bajaron, el trabajo en altura hay que tener todo sistemas de seguridad anticaídas. Casco, cuestiones de firmarse, olvídese de subirse en una silla. Una aberración. ¿Ya? Bueno, entonces en esta problemática, bueno, aquí están, les va a servir también para ver cómo se entrega un documento. Ya yo les saqué todos los datos de los clientes, qué sé yo. Bueno, ahí yo siempre pongo un resumen, el resumen ejecutivo que va después de la portada. Las imágenes, está mal decirlo, pero son vectorizadas. Yo aquí puedo sacar todos los datos, no tengo que tener el plano y tengo toda la información. ¿Ya? Ya han pasado 4 años de este modelo. Ahí está un índice con todo el contenido. ¿Ya? Y aquí algo más que ya empezamos por aquí. ¿Qué siempre pasa estas cosas? Esto tiene, aquí viene la introducción. No que se tenga que ahora hoja en blanco, porque partimos con el punto 2, que son las bases de diseño. Hace falta todo lo que es la introducción. Que lo voy a abrir con otro archivo. Ahí se ven. Acá está la introducción, está el dibujo y aquí están los detalles de la placa, que es lo que quiero que modelen. ¿Ya? En la introducción todo lo que se requiere, está el diseño del tran. Es silencio, por favor. Es súper importante que uno en un proyecto identifique las cargas. ¿Ya? Y eso es fundamental porque lo que vamos a hacer es en base a esas cargas. Entonces aquí hay varias cargas. Primero, el peso de la persona que sube. Y no todos pesamos lo mismo, pero hay un peso estándar. Esa persona tipo, ¿ya?, no sube a sacar fotos, sube a trabajar, por lo tanto sube con una mochila con equipo. O sea, ahí uno va tomando consideraciones. Por ejemplo,
creo que eran 80 kilos más 20 kilos de, ya no me acuerdo, pero más 20 kilos de mochilas, una persona pesaba 100 kilos, 120, no me acuerdo cuánto lo usé, pero es un valor que uno lo saca en base con el cliente de acuerdo al cálculo. Además, hay normas, ya como dice acá, ya, que establece, por ejemplo, la OSA, que es una norma de seguridad, establece 15 kilos de caída libre para la persona que, en caso de caerse, digamos. Pero la norma no sé cuántito hablaba de 22 kilos, por lo tanto se trabajó con 22 kilonewtons. Y eso nos da una pretensión del cable. El cable tampoco, los cables no pueden ir sueltos, tienen que ir tensados para que cuando uno, esto para subirlo uno lleva aquí aquí arriba, no sé cómo se llama esta parte acá, arriba de la guata, como digo yo, pero no es así. Lleva el carrito y va subiendo y esto va así. Si el cable estuviera bailoso, como suelto, entonces me estaría trabando y no podría subir bien. Por lo tanto, tiene que estar tenso para que este carro vaya moviéndose así. ¿Ya? Todo el sistema de arnés pesa cerca de unos 10 kilos. Yo cuando empecé a trabajar en Teleco me tocaba subirme a estas cuestiones y ponerme cosas y me caía. ¿Ya? Bueno, ahí está. La fuerza de caída libre de una persona no es lo mismo que yo me pare a que yo me deje caer. Por lo tanto, mi peso de diseño más la distancia que yo recorro entre lo que me caigo y se desplaza el carro antes de activarse el sistema de seguridad, hay que calcular esa fuerza. Entonces hay que estudiar y calcular las fuerzas de caída libre. Y bueno, las calidades de los materiales, el tipo de cable, qué sé yo, cosas para frente. Ahí está la base de diseño, el cable, las placas, la resistencia de cada uno de los materiales. Después de eso vienen las solicitaciones y el cálculo de la fuerza de cada uno. ¿Cuáles se consideran? ¿Ya? Ahí está la pretensión inicial, el peso propio del cable, bueno, ahí, qué sé. El 120 kilos era el peso del operador, ahí está. ¿Ven? Entonces eran 100 más 20 kilos de... Y aquí está, el peso del caballero, la distancia que recorre, partido por el módulo y por el área del cable, me va a crear el desplazamiento que tiene el cable producto de la tracción. Y ese desplazamiento, junto con la altura de caída libre que tengo, me va a generar el factor de amplificación de mi peso. Entonces, si yo pesaba 120 kilos como diseño, con este factor, dependiendo de lo que tal, llego a 75 centímetros en, creo que eran como no sé cuántos segundos, ya a la máxima altura, bueno, al final no me acuerdo cómo dice. Llego a una fuerza, y ahí calculo con 75 centímetros cuánto es este factor de amplificación. ¿Ya? Obviamente aquí no hay nieve, no hay viento, no hay sismo, porque la probabilidad es mínima. Y está la tracción de diseño, y ahí está finalmente la máxima fuerza con que yo tengo que aplicarle a mi modelo que está aplicada ahí. Entonces, es sumamente importante que siempre ustedes en los documentos entreguen el modelo cargado. En este caso, es una fuerza total de tracción hacia abajo de 2.240 kilos, distribuida en no sé cuántos puntos, porque hay que aplicarlo en ciertos puntos, porque son elementos finitos y son nodos. Pero todo justificado, ¿ya? Y uno puede decir, son 2.240. ¿Y por qué? Porque no son 2.230. No, ahí están y por eso son 2.241. Ni 40 ni 42, 41. Aquí está ya las imágenes del modelo deformado en una isométrica, en una vista lateral, que si ustedes le van a hacer el zoom se van a dar cuenta que está el culebrón, por lo tanto está todo conectado. Esto se me movió para allá, esto se me movió para acá, y es todo un todo, ¿ya? Ahí está se ve mejor en el computador que acá, pero aquí se ve toda la distribución de esfuerzo y la continuidad de los esfuerzos que hay, ¿ya? Por lo tanto, todos estos elementos están trabajando en conjunto. Ahí está ya sacado con fotos, de frente, de lado, qué sé yo. Y aquí están los factores de utilización y las capacidades, ¿ya? Bueno, después viene la verificación de la soldadura y todo el resto. Estos esfuerzos, y aquí es lo que me detengo,
Estos esfuerzos que vemos acá, todos estos son los esfuerzos de von Mises. Yo le pido al modelo que muéstrame la distribución de esfuerzos de von Mises. Y con esos esfuerzos yo calculo las capacidades. ¿Se entiende? ¿Se entendió, no? Y eso es lo que yo saco como factor de utilización. Como esto es un modelo matemático, no es perfecto. Y tiene falencias. Por ejemplo, en este modelo, si uno mira, voy a ir por acá abajo, mira aquí, bueno, aquí hay un diagrama de esfuerzos en esta unidad, kilogramos por centímetro. Si dice que está en el lado celeste, al menos tiene 3080. Ahí. ¿Ya? Me dice 91708, sí, pero él dice que es por 10 elevado a 3. ¿Lo ven? ¿No tengo el mouse? Ahí. Por lo tanto, esto es 3080. El mínimo del celeste y lo máximo es 3360. Si hacemos suma aquí, ahí vemos como un casi celeste. Que sería en realidad como por aquí. Es una cosa como ahí, 2800. Aquí. Ahí. Pero esto es un esfuerzo concentrado. Entonces lo que uno tiene que hacer es nunca considerar el máximo absoluto. Ese valor. ¿Por qué? Porque es lo mismo que si yo agarrara este lápiz con esta punta y se la entierro. El esfuerzo que genero es infinito prácticamente. ¿Por qué? Porque aplico una fuerza P hacia abajo en una superficie tendiendo a cero. Por lo tanto, el esfuerzo de P partido por área, que tiende a cero, se va al infinito. ¿Ya? Luego, esto pasa lo mismo, es como que se estuviera punzonando aquí. Entonces la concentración de fuerza acá es muy grande. Entonces, ¿qué hace uno? Se aleja un poco, ¿ya? Y toma los valores alejados. Ahora, es un poco, estamos hablando de a lo más 1 o 2 elementos finitos más allá. Estos elementos, si mal no recuerdo, creo que eran 5 milímetros, menos de 1 centímetro. Entonces la verdad es que no es que uno se fuera 2 kilómetros más allá, ¿ya? Entonces uno saca aquí y saca los esfuerzos de por acá. Y estos esfuerzos que son naranjos están por aquí, ¿ven? Ahí. Entre los 1400 y los 1960. Entonces, cuando uno saca la capacidad, dice, ah, ya, 1500. ¿Ya? Y lo abre. Me dice, ah, pero eso es medio del tuntún. Sí, medio del tuntún. Es poco objetivo, sí, pero es, si yo tomara el valor máximo, estoy tomando un valor demasiado conservador, me estoy alejando un poquito del punto donde hay mayor esfuerzo, porque como les digo, estos son modelos matemáticos. Lo que hacen es modelar, no es que me estén resolviendo el problema físico. ¿Ya? Es una aproximación al fenómeno real. Y esa aproximación es la que yo tengo que tomar como parámetro. Obviamente me da mejor referencia que si yo lo hiciera de otra manera, a mano, por ejemplo. Pero es una forma de sacar los resultados sacándole, como se dice en buen chileno, más punta al lápiz. ¿Ya? ¿Esto se puede hacer por medio de planillas? Claro que se puede hacer por medio de planillas. ¿Y es más fácil? Por supuesto que es más fácil. Ah, pero si el cliente, yo le entrego una hoja. Esta memoria de cálculo tiene como 16 páginas. Por ahí vi que tenía 16 páginas. ¿Ya? Si yo hago una planilla, lo entrego en 4. Tengo portada incluida, tengo índice, tengo introducción y resultado. 5, que le pongo carga, pero no es un gran desarrollo. Entonces, los tiempos son distintos. Esta cuestión me puedo demorar 2 días, el otro me puedo demorar 1 hora, 2 horas. ¿Ya? Porque se entiende que las planillas están hechas. Lo que el cliente quiera. Muchas veces nos toca calcular dentro de una estructura más grande, las conexiones las hacemos con planilla, porque no es el objetivo. Acá no, acá este es el objetivo, este es el modelo. ¿Ya? Entonces aquí obviamente hay que analizarlo de distintas maneras, ¿vale? Bueno, después viene la conexión, la soldadura, que no se deja nada al azar. Ahí está la conexión de soldadura. Verificación de los pernos, ahí están las reacciones, ¿ya? Y las fuerzas de total de corte para los pernos.
una bibliografía y finalmente los antecedentes del proveedor que entregará, qué sé yo, qué información, planos, ahí están los planos. ¿Ya? Esto es una memoria de carga. ¿Ya? A nosotros lo que nos interesa ahora es, quiero sacarle fotito a esto, porque es lo que vamos a hacer como un modelo. ¿Verdad? Bueno, nos queda mucho tiempo ya, pero ¿pudieron abrir todo el SAP en su computador? Pues estamos con nuevas licencias, entonces no tengo idea si están funcionando. Estamos como en marcha hablando. ¿Pudieron? ¿Todos tienen el 27? Ya. Yo aquí les voy a mostrar el modelo ya hecho. Ahora tengo el cálculo. Ahora las cosas. Ya. Miren. Ahí, si yo agarro ese botón, aprieto el botón derecho del mouse, ¿ya? Y voy a ver cómo está localizado este. Bueno, me da las coordenadas, pero me dice cuántas áreas llegan a ese punto. Y tenemos 5 áreas. Las 4 que están aquí, más esta azul. Ahí están las 5 áreas. Da lo mismo el número del área. Aquí por ejemplo, no es necesario renombrar y cuestiones porque no tiene sentido. Aquí no estamos trabajando los elementos como individuales, sino como un todo. ¿Ya? Lo importante es que sepamos que esta placa, por ejemplo, ¿ya? Que tiene el número 1325, ¿ya? Es una placa de 12 milímetros espesor. Entonces, a ver, tenemos que definir la placa de 12, esta creo que era de 20, 18, ¿ya? Y son los dos tipos de placas que tenemos. Voy a seleccionar, ¿ya? Todos los elementos que están en azul y los vamos a mover. Déjenme saber cuánto lo vamos a mover para que estén en la mitad. Esto está en 0,5, 20,5, estamos en centímetros, vamos a poner en milímetros. Son de 5 milímetros. Ahí está, en 200 y 205, ¿ya? Por lo tanto, lo vamos a mover 2,5 milímetros, cosa que quede desfasado. Hoy día, si hacemos zoom, ya están conectados, ahí vemos que están conectados. Si hacemos, seleccionamos propiedades de área y seleccionamos las de 12 y colocamos todas y hacemos control M, que es moverla en Z 2,5 milímetros, ¿ya? Hacia arriba, hacia abajo da lo mismo. Lo vamos a aplicar. Ahí está. Todo subió medio milímetro, ¿cierto? 2,5 milímetros. Si lo corremos ahora, ahí está trabajando, espero que no se demore. Ahí. Si lo corremos, no nos arrojó ningún warning, ningún problema. Ah, no, que no también. Está salvando el modelo. Parece que lo está salvando con calma. Por eso cuando les digo que a veces la herramienta no nos acompaña mucho. Ahí sí. Ahí termino. No hay ningún warning, ninguna advertencia. ¿Ya? Pero si yo quiero chequear, porque me muestra, por ejemplo, la deformada para la carga muerta, que es la única que tenemos, fíjense los números que me dan. ¿Por qué? Ahí.
Eso es el infinito y más allá. ¿Ya? Por lo tanto, lo que está diciendo acá es que no está conectado. Si yo quiero sacar diagrama de esfuerzo, esto se me fue al infinito. Ahí, obviamente, me lo muestra. No me arroja Barney. Eso es lo peligroso. Cuando me dice, oye, ojo, tú hiciste un mecanismo acá. Él trata de alguna manera de resolver las ecuaciones, las matrices, qué sé yo, y arroja toda esta cosa. ¿Ya? Lo único que hicimos fue moverla 2 milímetros y medio, ni siquiera centímetros. ¿Ya? Con lo que se demora lo vamos a omitir. Vamos a preseleccionar lo que teníamos. Ah, no, creo que no me arranca. Y vamos a hacer de nuevo el truco de seleccionar. ¿Ya? Por propiedades de área, aquí uno puede seleccionar lo que quiera, digamos. Lo vamos a seleccionar. Ahí está. 262 áreas. Y con control M lo vamos a mover hacia abajo. Negativo. Lo aplicamos. Ahí se movió. Lo que hicimos ahora es ponerlo donde estaba. Ahí. Ese join tiene las 5 áreas que estaban conectándose. ¿Ya? Lo sacamos y lo corremos. Acá. Lo corremos. Tomamos un café mientras tanto, tomamos una vuelta. Mientras tanto me muevo con este otro. El computador que está usado con el. ¿Parece que ahí terminó? Ahí terminó. Fíjense ahora. Ahí están los desplazamientos. 1,4 por 10 elevado a menos 2. ¿Vale? ¿Y menos 2 qué? Milímetros. Entonces ahora sí que se movió un poquito. Ahora sí está todo conectado. Porque esto ya lo hemos visto que estaba en el infinito. Ahora ya tenemos números razonables. ¿Ya? Si sacamos los diagramas de esfuerzo, sacamos los esfuerzos de von Mises, sacamos los de formato, todo eso se van a mostrar las mismas imágenes que les mostré yo. ¿Ya? Entonces ahora lo que tenemos que empezar a hacer es esto. Por lo tanto, ¿cómo partimos? ¿Cómo deberíamos partir? Dado que estamos medio cortos de tiempo y que yo pensé que esta clase ya la había hecho, por eso que ya. Les voy a dejar una tarea para la casa, para la próxima semana, ¿ya? Para ir ganando un poco de tiempo, pero indicando lo que tenemos que hacer. ¿Cómo partimos? ¿Con qué tendremos que hacer? Yo le voy a compartir la presentación para que la tengan. ¿Ya? ¿Por dónde partimos? ¿Ah? Ya definiendo material, primero. Segundo. ¿Y cuál es la sección que tenemos que definir? ¿Una? Dos placas, dos espesores de placas. ¿Qué tipo de placa vamos a escoger? Dijimos que había 3 tipos. Shell, placa y membrana. ¿Cuál va a ser? Son shell. La shell es la más completa de todas. ¿Ya? Membrana claramente no es. ¿Ya? Y dentro de la shell va a ser de pequeño o gran espesor. El pequeño espesor. ¿Ya? Porque cualquier dimensión partido por 12 es menor que 10. ¿Ya? Entonces nos va a dar eso. Tenemos placa espesor. Listo. Definido eso. Vamos a definir la geometría. Todo lo que podemos hacer. Grillas. ¿Ya? Las grillas, ¿de dónde sacamos las medidas? Pues yo les voy a pasar la presentación. Las van a tener de ahí. Porque ahí está la misma fotito que yo les mandé. ¿Ya? Van a poder definir un plano. Es importante que ustedes se definan el plano. En este caso, ¿cómo sería lo ideal de poner el plano? ¿Cómo va a trabajar esto? ¿En qué plano de la Tierra va a trabajar esto? Por decirlo de alguna manera. El Z va para arriba. Porque está
La oreja va orientada al X. Esto está así. X, Y, Z. ¿Ya? Luego el X, por lo tanto, esto tiene que ir orientado al X. El Y tiene que ir para allá y el Z para arriba para que la gravedad haga su pega. ¿Es despreciable la gravedad? Sí, claro que sí. Esto pesa 4 gramos y la gravedad de eso es menos que eso. ¿Ya? Pero es importante tenerlo. Segundo, y otra cosa, ¿dónde definimos el eje? El X y Z, el origen. Al medio de todo. ¿Cuál es el medio de todo? El centro, ahí se ve el culebrón que yo les decía. Ahí. Ahí. Este y Z. Ahí. ¿Ya? Esta es la placa de frente. Ese está 0,0. Está en la mitad geométrica de la placa. Es decir, lo que está para arriba es lo mismo que está para abajo. ¿Cuál es la ventaja de eso? ¿Ah? Que vamos a hacer simetría. Que es simétrico y por lo tanto podemos usar criterios de replicar simetría. Entonces lo que hacemos aquí abajo, después llegamos y lo copiamos allá arriba. Con un mirror, o viceversa de arriba para abajo. ¿Ya? Entonces ahorramos tiempo. Es más, nosotros en la realidad vamos a hacer una de estas perforaciones. La otra la vamos a copiar, la vamos a hacer un control R de replicar y una distancia que va a ser de este centroide a ese centroide. Conocida. ¡Pum! Y vamos a pegar esta acá. Y después vamos a decir, ok, ahora hagamos lo mismo, pero un mirror con todas estas de aquí para allá. ¡Pum! Van a estar ahí. Y no va a demorar más en hacer esta que en hacer las 4. ¿Ya? Porque ya tenemos herramientas para hacer eso. Entonces, ustedes tienen para la próxima semana, ¿ya?, que traer el modelo definido con una placa de 18, que es la roja, con la oreja definida de 12. Sin perforaciones, porque no hemos definido todavía los sistemas de coordenadas para meter perforaciones. Para hacer esa perforación en ese plano y hacer esta en este plano, hay que definir otro sistema de coordenadas, el sistema cilíndrico, coordenadas cilíndricas. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver con los materiales. Pero no es mucho lo que tienen que hacer. Hacer una placa de esta medida y esa placa con esa medida con el centroide tomado ahí. Ojo, el centroide, este es el centro. Piensen cómo trabaja el SAP. El SAP trabaja, en este caso, a diferencia de un modelo grande, que era con línea, aquí trabaja con hojas, placas, delgadas, de espesor infinitesimal. Es una hoja, es un plano, no es una línea. Por lo tanto, este centroide está en el centroide del placa roja, para que lo consideren. ¿Ya?